En la Ciudad de México, una verdadera historia de terror se desarrolló a principios de la década de 2000. Fue una historia escalofriante que provocó escalofríos entre los residentes, y continúa persiguiendo a muchos hasta el día de hoy. La fachada vibrante y colorida de la ciudad se había visto empañada por una serie de acontecimientos aterradores que la sumieron en una pesadilla. Contar esta historia en su totalidad es dar vida a cada detalle de ese horror, ya que permanece grabado en la memoria colectiva de quienes lo vivieron. La historia echó raíces en un bosque que alguna vez fue abundante, que fue arrasado para dar paso a una bulliciosa metrópoli. En medio de la destrucción, se dice que la guardiana del bosque, una mujer espectral conocida como la Llorona, desató una maldición que provocó un mal indescriptible que azotaría a la ciudad en los años venideros. Los residentes informaron de acontecimientos espeluznantes, apariciones espantosas, lamentos agonizantes en plena noche, susurros incómodos en el viento. Sombras siniestras deambulaban por los callejones, caminos siniestramente iluminados por la sombría luz de la luna. La gente contaba encuentros escalofriantes, inculcando una sensación de pavor que envolvió a toda la ciudad. Cuántas más almas valientes eligieron investigar, y lo que descubrieron fue desconcertante. Los terrenos de enterramiento profanados para la construcción, artefactos antiguos subastados al mejor postor, encendiendo la ira de las deidades indígenas cuya venganza llegó más allá del mundo material. Las conversaciones apresuradas revelaron presagios, símbolos y supersticiones arraigados en el folclore que fueron descartados como meras leyendas. Sin embargo, estos cuentos cobraron vida en los rituales de medianoche de un aquelarre, realizando ritos arcanos dentro de los laberínticos túneles subterráneos de la ciudad. Se invocaron entidades oscuras, inclinando el delicado equilibrio entre los reinos físico y espiritual. La ciudad quedó atrapada en el reinado de terror de una entidad de pesadilla. Las posesiones se dispararon, los afligidos clamaron a innumerables voces. Y todo exorcismo bien intencionado simplemente alimentó a las entidades malévolas que buscaban aterrorizar aún más a la ciudad. El gran palacio municipal se incendió misteriosamente, y las llamas bailaron inquietantemente durante la noche. Se encontró un símbolo críptico grabado en una de sus paredes carbonizadas, lo que llevó a algunos a plantear la hipótesis de que se trataba de una señal, un aviso previo de una fatalidad inminente. A pesar de los horribles acontecimientos, muchos se mantuvieron firmes, lo que significó esperanza en medio del horror. Buscaron refugio en tradiciones y fe antiguas, comenzando oraciones masivas que resonaron durante la noche, disipando la oscuridad dondequiera que se alzara. Este frente unido se convirtió en un faro de resiliencia, una postura desafiante contra el terror que amenazaba con engullir la ciudad. Sin que muchos lo supieran, los ancianos habían predicho durante mucho tiempo el terrible estado de la ciudad. La destrucción del otrora tranquilo bosque, y el consiguiente caos fueron el cumplimiento de una antigua profecía, testimonio de la influencia duradera del pasado en el presente. La historia dio un giro convincente cuando un antropólogo de renombre profundizó en el meollo del asunto. Descubrió verdades escalofriantes que conectaban el terrible estado de la ciudad con acontecimientos centenarios, desatando una fuerza cuyas repercusiones se sintieron hasta el día de hoy. El símbolo que había aparecido misteriosamente en la pared del palacio fue decodificado, revelando un vínculo enigmático con una deidad antigua. Un estudio más profundo de la tradición, y la historia de esta deidad ofreció un rayo de esperanza una solución potencial a la difícil situación de la ciudad. Armado con amplios conocimientos y registros invaluables, el antropólogo emprendió un valiente viaje, guiado por el conocimiento de los chamanes indígenas. Incesantemente buscó descifrar el lenguaje críptico de la deidad, la clave para romper el círculo vicioso de horror que se apodera de la ciudad. Impulsado por su nueva comprensión y determinación, el antropólogo realizó un ritual en el corazón de la ciudad una pirámide que alguna vez fue magnífica contaminada, y utilizada como base para un imponente rascacielos. A medida que avanzaba el ritual, surgió una potente energía que restauró gradualmente el equilibrio espiritual que se había alterado brutalmente. La ciudad fue testigo de un espectáculo impresionante, luces etéreas bailando sobre el cielo nocturno, lo que significa la inversión de los efectos de la maldición. A medida que las luces se desvanecían, las voces se silenciaban y las sombras que alguna vez fueron amenazadoras se retiraban, la ciudad despertó a un nuevo amanecer, libre de las garras del terror y la desesperación. Pasaron los años, pero la historia de terror de la ciudad se negó a desaparecer de la memoria. Sigue siendo un conmovedor recordatorio de las consecuencias de ignorar la sabiduría antigua, y los peligros de alterar la armonía espiritual. La ciudad volvió a la vida rugiendo, vistiendo un rostro más cautelosamente respetuoso, consciente de la intrincada interacción entre lo visto y lo invisible. Desde entonces, Tranquility ha restaurado lo que alguna vez fue una ciudad afectada por el terrorismo. Los continuos esfuerzos de los habitantes han devuelto la vida a la normalidad con la esencia de una lección aprendida.
A medida que el anochecer se asienta, y la ciudad cae en el reino de los sueños, un recordatorio espectral del pasado parece persistir en el aire nocturno, manteniendo vivo el respeto de los residentes por la sabiduría antigua. La historia de miedo no es solo una serie de acontecimientos, sino un crudo recordatorio de respetar nuestras raíces, y el poder que tienen para mantener el equilibrio entre mundos. La ciudad, una vez devastada por el terror, es un testimonio de cómo el conocimiento y la sabiduría espiritual mezclados con coraje pueden deshacer los efectos de una antigua maldición, y cómo sus residentes mantuvieron vivo el espíritu de su ciudad en medio de horrores petrificantes. Algunos dicen que la historia de horror sigue resonando a través de las murallas centenarias de la ciudad. Disfrazado como el menor susurro de una leyenda olvidada hace mucho tiempo o los escalofríos inexplicables que se arrastran por la columna vertebral, resuena entre aquellos que no se atreven a olvidar el traumático pasado de su ciudad y las lecciones aprendidas con tanto esfuerzo. Al explorar la historia de la ciudad, uno seguramente se topará con los restos de esta historia de terror enorme pero real. En los callejones tranquilos y rincones abandonados, entre los pasos apresurados y las notas melifluas de la música del mariachi, los recuerdos colectivos de la ciudad susurran historias de una época en la que era escenario de una pesadilla de la vida real, una historia recordada, venerada y respetuosamente temida. Una empresa que escalofriante teje emociones no contadas desde los rincones más oscuros del pasado, lo que significa que cada ciudad tiene su parte de historias no contadas. Algunos resuenan a lo largo de los siglos, grabados en el alma misma de la ciudad, vistos a través de las maravillas arquitectónicas creadas, capas sobre capas de historia, una mezcla seductora del tango eterno entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la realidad y el mito. La ciudad duerme en un abrazo tranquilo, una escena drásticamente diferente a sus días de terror. Pero, ¿es la paz su sueño colectivo, o es el reflejo de lo que la ciudad quiere que creamos? Debajo de este barniz de calma persiste un malestar palpable, un recordatorio espectral de los horrores que soportaba. Es posible que la verdad de la verdadera historia de terror en México nunca se comprenda plenamente. Continúa asomando su inquietante cabeza en forma de preguntas sin respuesta, secretos no revelados y fenómenos inexplicables. Quizás el verdadero terror reside en saber que es mejor dejar algunos misterios sin resolver. La historia de horror infundió un profundo respeto por lo desconocido, por las figuras espectrales que deambulan por los límites de la realidad y el mito, y por los susurros del viento que llevan consigo recuerdos y advertencias olvidadas y abandonadas hace mucho tiempo. Sirve como faro, mostrando a la ciudad el verdadero poder y terror de lo invisible. Esta no fue solo una historia de miedo y pavor, sino también un testimonio de la resiliencia humana, la valentía y el espíritu indomable que lucha contra probabilidades insuperables. Es una historia que se acerca al borde de la oscuridad pero que también sirve como luz guía, iluminando el camino hacia la redención, para corregir los errores del pasado. La ciudad duerme ahora, pero la historia cobra vida, desarrollándose en el inquietante silencio que parece hacerse eco del horror de antaño. La ciudad, una serie de acontecimientos de terror de la vida real, sirve como una historia de terror viva y respirable. Cada segundo que pasa, se graba en el intrincado tapiz del tiempo y se perpetúa en la eternidad. La historia de terror aclara la esencia de la vida, el delicado equilibrio que nos une, y las consecuencias inevitables de alterar este equilibrio. Así, las abstracciones se materializan, los mitos se convierten en realidad y la historia de terror, con sus escalofriantes detalles, se adentra inolvidable en la legendaria historia de la ciudad, negándose a ser borrada por el tiempo o el olvido humano. Las calles de la ciudad están llenas de ecos doloridos del pasado, cada rincón cuenta una historia inquietante, un encuentro escalofriante, una presencia espeluznante, un suspiro espectral. Estas son más que simples historias, son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, un reflejo del incesante viaje de la vida entrelazado con ecos de lo eterno. Hay reinos desconocidos, misterios sin resolver y maldiciones que unen a la ciudad a los ecos de su pasado embrujado. Incluso hoy en día, la historia suscita un respeto inquebrantable por lo inexplicable, lo invisible y lo olvidado, instando a los habitantes a tener guardianes de las antiguas tradiciones y guardianes del desconcertante pasado de su ciudad. Esta historia de miedo, que se desarrolla en una ciudad que alguna vez fue tranquila, está grabada en la mente de aquellos que sondean sus profundidades. A través de una observancia persistente, sus habitantes han llegado a comprender que las realidades no son sencillas, y que acechar bajo la superficie de nuestro mundo visible son fuerzas invisibles que dan forma a nuestra existencia. Una ciudad antaño empañada por la oscuridad ahora disfruta de la luz de un nuevo amanecer. El cuento, grabado en cada ladrillo y piedra, en cada calle y callejón, es un crudo recordatorio del poder abrumador de lo invisible. Sin embargo, también es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, demostrando que incluso después de enfrentar horrores inmensos, una ciudad puede reconstruirse y brillar intensamente una vez más.
La historia ha hecho de la ciudad una encarnación viva, irrespirable del horror y el espíritu duradero de la humanidad, cada uno interconectado, cada uno reflejado dentro del otro. A través de las innumerables experiencias que dieron origen a la leyenda, la ciudad continúa respirando, palpitando con ecos de una historia de terror que ha sido eternamente entretejida en su identidad. Cada capítulo del cuento, por espantoso que fuera, era esencial para desentrañar la realidad de la ciudad. Era un espejo que reflejaba las desesperaciones y anhelos de toda una civilización. Cada evento horrible fue un despertar profundo, inculcando un nuevo respeto por lo desconocido, y revelando verdades que han trascendido el tiempo y las épocas. A medida que el sol se hunde bajo el horizonte, proyectando sombras largas y espeluznantes, la ciudad parece susurrar a sus cuentos un verdadero horror. En un silencio sombrío, da testimonio de quienes vivieron los horrores, esperando que los vientos del tiempo vuelvan a agitar los ecos, para mantener vivos los recuerdos de este cuento.